¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los martes a las 21 horas y la reiteración los domingos a las 22 horas. La imaginación. Usted sabe que si hablamos de la imaginación debemos recurrir en muchos casos a la facilidad con que alguna persona o algunas personas exhiben su inteligencia a través de la narración. Auspicios. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estudio Jurídico Nayi. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Santander Río. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Católica de Córdoba. www.marcoaureliososa.com.ar. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX. Gama. Juntos hacemos futuro. Restaurant y Marisquería Anastasia. El Arrabal. Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, Taller Alam. Hernán Lépez, Herrería Artística. Novar. Ver mejor. Es posible. Ser exitoso o exitosa en la vida no es un mérito que pueden acuñar muchas personas. Quien llega a esa condición lo hace con una sólida experiencia, o tal vez no. Depende, en todo caso, de muchas virtudes el retratar la ficción o la novela para que parezca real al introducirnos en el texto, al hacerlo nuestro. Alguna vez dijo García Márquez, el deber de los escritores es conservarle el lenguaje, pero también es abrirle el camino a la historia. Abrirle el camino a la historia. Vaya palabra, vaya definición, y vaya si lo ha hecho nuestra invitada, esta señora. María Cristina Bajo Arias nació el 17 de junio de 1937 en Córdoba capital. Hija de María de los Ángeles y Fidel Bajo, fue la mayor de 6 hermanos. Su infancia transcurrió en Barrio Parque de nuestra ciudad. Luego, con su familia, se trasladó a Cabana. Cursó sus estudios primarios en Unquillo y luego realizó el secundario en la vecina ciudad de Río Tercero, donde se egresó como maestra de grado. Desde adolescente se abocó a la lectura, pero no fue hasta 1995 cuando sus novelas fueron publicadas. Entre las más destacadas, como Vivido 100 veces, En los de Laura Osorio, Tú que te escondes, entre tantos más. Ha recibido distinciones como Mujer del Año por parte de la Municipalidad de Córdoba, el premio de la Academia Argentina de Letras y el premio Ricardo Rojas de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de su vida se desempeñó en varios trabajos. Fue maestra rural, empleada administrativa y tuvo su propia librería. Hacia 1965 formó su propia familia y tuvo 2 hijos, Gustavo y Fernando. Hoy sigue dedicándose a la escritura, tanto de sus novelas como en publicaciones periodísticas. Además, dicta cursos de literatura e historia. En su tiempo libre disfruta apasionadamente de la lectura, juntarse con su familia y amigos y cuidar de sus numerosas mascotas. Esta noche, en Al fin y al cabo, Cristina Bajo. ¿Qué tal, Cristina? No puedo hablar. ¿Por qué? Porque me emocionó mucho. Sí. Es parte de su recuerdo, es parte de su vida. Y Sí. dijimos que aquí íbamos a repasar su vida. Es una forma de hacerle un homenaje ¿De a dónde han alguien conseguido esas fotos? Eso es tarea de la producción, ¿vio? Eso Bueno, es tarea de me la parece que producción. las chicas se han pasado, ¿no? De la Se han producción. pasado. Y bueno,
Lo lindo ha sido también ver algunos amigos que ya no están conmigo. Está bien, está bien. Vamos a matizarlo. Bueno. Feliz cumpleaños, aunque sea atrasado. Fue Muchas ayer. gracias. Fue ayer. No, el lunes. El lunes. Sí. Sí, por eso. Pero digo. como no lo voy a ver, le agradezco No, está que se bien. adelante. No, está bien, está bien. A ver, Cristina, ¿cuánto importa la libertad para escribir? La libertad para escribir, bueno, yo creo que la libertad es importante para todo, para decidir lo que uno hace de su vida o no, para equivocarse o para tener posibilidades de adelantar, y por supuesto que también es muy necesaria para escribir, tanto para el periodista como para el novelista o para el ensayista. Tiene que haber una base, digamos, de libertad para que uno pueda expresarse según quiere y que los límites se los ponga uno de acuerdo a su ética, a su moral, a su, digamos, estética, al sentido de la estética que tenga, pero creo que es muy necesario. Sí. ¿Vivimos en libertad? Yo creo que relativamente, porque hay, ¿cómo le diré? Hay límites que nos ponemos nosotros, ¿no es cierto? Como ser, de pronto, a lo mejor, no ver a algunos amigos. Y de pronto conciliar, a lo mejor, porque las ideas políticas son totalmente distintas, a lo mejor con mis hermanos, ¿no es cierto?, por el cariño que les tengo, y porque también hay algo de respeto de ellos con respecto a mí, que soy la hermana mayor, digamos, ¿no?, en este momento. Hasta podría decir que a veces es familia porque soy la más vieja de todas. Pero yo creo que es relativo, ¿no? Cuando hay muchas cosas que tenemos una barrera, que a veces la ponemos nosotros nomás, ya sea por no llevarnos un disgusto, por no ofender a alguien, por no molestar. En algunos casos será por temor también. Alguien dijo alguna vez que la libertad no es lo que tenemos, sino lo que conseguimos. Sí, yo recuerdo, siendo muy chica, en camino papá nos llevaba al colegio a Unquillo. Nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana. Yo me recuerdo haberme sentado en la cama y llorar, diciendo, Dios mío, el día que sea grande, ojalá me pueda levantar a la hora que yo quiero. Después me recuerdo trabajando con un horario que me hacían cumplir, teniendo que... Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, formando ingenieros para el desarrollo productivo del país. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Red de concesionarios Paunisanelo. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Universidad Católica de Córdoba. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2023. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Hola, mi amor. Ay, Susana, no lo puedo creer. Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. Ay, qué suerte. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. O al revés, ¿no es cierto? Entonces,
A mí lo que me aterra mucho como ser es ver, yo siempre digo, yo me dedico a la novela histórica y la verdad es que le digo que hago investigaciones muy profundas y prácticamente uno puede no coincidir conmigo ideológicamente con lo que yo presento, que trato de ser lo más neutral posible, pero no me van a encontrar, muy rara vez me pueden encontrar un error y menos un error grave, por lo que estudio. Pero resulta que la historia es una materia muy maleable, la más maleable de todas. Se puede hacer un poco con la literatura también, porque como ser en los años 60, Rayuela era el ídolo de todo el mundo. Así y en este momento todo el mundo le está dando a Rayuela. Explíqueme era como por qué. Si fuera una especie de diccionario de literatura. De literatura. Y en este momento hay muchos intelectuales que rescatan la obra de Cortázar, otra parte de la obra de Cortázar. Y no Rayuela. Y no Rayuela. Entonces también es un poco eso, es un poco preocupante, ¿no? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Cristina, a propósito de la historia, usted prácticamente es una historiadora de primera línea. Ahora, la historia, ¿cuál es la real? ¿La que escriben los que ganan? O como dice la canción, hay otra historia. Hay otra historia, siempre hay otra historia. Pero ¿sabe una cosa? Yo me he basado para hacer todo esto en que el que sabe lo que es la historia y lo que pasó es el pueblo llano, es el que la sufre, ¿no es cierto? Cuando, como yo decía una vez, de Marchi, Rogelio de Marchi me hizo una vez una crónica muy linda, para página 12 creo que era, donde decía el tanque de la historia, porque yo le decía que la historia era una especie de tanque de guerra que pasaba a través de un pueblo sin mirar para ningún lado, arriba de todo lo que encontraba a su camino. Sigo pensando que es un poco así. En algún momento algunos quedan a los costados y se salvan y otros quedan al medio. ¿Los episodios de la historia también significan para cambiar el rumbo de la historia? Debería. Le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque alguien me dijo una vez, fíjate vos lo que es la historia, ¿no? Si Hitler no hubiera perdido, hubieran escrito otra... Claro que sí, hay un libro de ciencia ficción o de política ficción de Dick, que no recuerdo el nombre ahora, pero que trata de eso, que uno empieza a leer y no se da cuenta qué es lo que pasa, porque ve que está todo tergiversado y luego caes en cuenta que Hitler ganó en vez de perder, y que, digamos, le llamemos entre comillas Occidente, o la idea de Occidente en ese momento es la que perdió la guerra. ¿Cómo fue su niñez y adolescencia, Cristina? Yo creo que ha sido privilegiada, no porque sobrara el dinero, porque eso faltaba siempre, sino por los padres que tuvimos, por la relación que tuvimos con mis hermanos, que la continuamos hasta el día de hoy, y porque llevamos una infancia sumamente feliz, que no estaba basada en justamente en cuánto se tenía, sino en la calidad de lo que teníamos, ¿no? Mamá, desde chica, mamá nos leía buena literatura, en Cabana, allá en la sierra, sobre todo en invierno, cuando tenemos que estar encerrados, y era difícil tener 5 o 6 chicos encerrados, en una casa para que no saliéramos por el frío que hacía afuera. Y mamá nos ha leído los mejores poetas, nos leyó Juana de Ibarburu, Enrique Machado, Rubén Darío, el Martín Fierro, la historia sagrada. Nos mostraba libros de pintura internacional, de historia de la pintura, nos explicaba lo que eran las distintas épocas de la pintura. Entonces estamos muy motivados con todo eso. Nos compraban lápices, acuarelas, témpera, faltaba plata para otras cosas, andábamos con los zapatos, a lo mejor con un cartón puesto. Pero no para la educación y la cultura. Pero no para la educación. Papá nos caía con una caja de Faber-Castell de 30 y pico de colores a repartir entre todos y con el papel Canson para que pintáramos. A ver, vamos a ver esto, mire. A ver. Cristina, mi hermana mayor, ella de todos mis hermanos fue posiblemente en la infancia y en la pubertad y parte de la adolescencia la que más influyó. Y la puedo caracterizar como una persona con una imaginación increíble, con una enorme solidaridad, ¿no es cierto? Yo la recuerdo en la época de la dictadura, jamás dejó, nosotros éramos militantes de izquierda, yo y mi hermana mayor, a mí, a mi familia nos acogió muchas veces a quedarnos a dormir semanas enteras allí, y
y era enormemente hospitalaria así, para todo. Te puedo decir que influyó muchísimo en mi niñez porque mis padres, cuando viajaban a Córdoba, ella quedaba, vivíamos en Cabana nosotros, ella quedaba a cargo nuestro. La cantidad de historias, de cuentos, empezaba contando un cuento desde un libro, después se cansaba y seguía inventándolo ella, otro. Es una persona enormemente solidaria y muy de mantener las relaciones familiares más allá de cualquier tipo de discrepancia. Mi hermano Pedro. Sí, mi hermanito Pedro. Pedro dice, éramos militantes de izquierda. ¿La política era una cosa que se discutía en su casa? Sí, papá era político, pero él era del Partido Demócrata. Ajá. Y yo intervine varias veces con él porque iba de fiscal, cuando iba a dar algún discurso a Villa Dolores, iba con él. Trabajé bastante en el Partido Demócrata dando clases y tomando clases de dialéctica y una serie de cosas. Militancia. Era militancia, una militancia en el lado mío no tan, digamos... ideologizada. Pero exactamente, pero sí más... acompañarlo a papá y me gustaba todo ese mundo. Y en casa siempre se discutió de política. Siempre se discutió de política de un lado o de otro y generalmente no ha habido... digamos, roces, distanciamientos ni roces. Muy de vez en cuando, no voy a decir que no nos salgamos las casillas, pero durante toda la vida familiar, contando a mi padre, a pesar de que las ideas de mi padre eran totalmente distintas de las de mis hermanos, siempre pudieron conversar y discutir con mucha altura. Como debe ser. Con mucha altura, sí. Bueno, así que tenemos es propio también de la crianza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Donde convergen educación, cultura, respeto, racionalidad. Sí. Eso se hereda, se mama desde chico y se transmite después. Y se transmite después, sí. Sí. ¿Qué es Cabana para usted? Bueno, en algún lado le dije, que ya lo repetió muchas veces, mi última Tule, o sea, esa Tule de la que habla Borges, ¿no es cierto?, que es así como el último refugio. Es un lugar muy, muy querido para mí. Ahora he tenido la suerte de alquilar una de las casas de nuestra infancia. Tuvimos 3 casas allá, digamos, de infancia. La primera, donde pasé era muy chica, tenía entre los 7 y los 10 años más o menos, o 8 años, 9. Es una casa muy antigua que se llama Villa Titina, que tiene toda una historia rarísima. Bueno, esa casa fue esencial para mi imaginación. Con mis hermanos tenía un terreno enorme, tenía fuentes escondidas abajo de malezas de rosas y cosas así. Entonces le habíamos puesto nombre a todas las fuentes. Ah, qué bueno. Y el nombre de las fuentes estaban relacionados con lo que leíamos. Estamos leyendo a Sandokan, bueno, la fuente, el estanque de las panteras. Estábamos leyendo a Kipling, el estanque de Shere Khan. Bueno, entonces todo era muy imaginativo. Después tuvimos otra casa, que es la que alquilo yo ahora, una casa muy linda, muy grande, donde nació una de mis hermanas. Y después tuvimos la última casa, que es la que dejamos ya para venirnos a Córdoba. Alquilé justamente la donde nacieron mis hermanos. Permítame que sea atrevido. A ver. Digo, porque lo de Cabana da para hacer volar la imaginación, la juventud y amores juveniles, ese espacio grande, lindo. ¿Cómo que me va a salir? ¿Existió eso? ¿Cómo sí? Por supuesto que sí. Imagínense porque que el ambiente, el lugar de allá para... Es hermoso. Yo me vine de allá para casarme y no me casé tan joven, me casé de 27 años. Ajá. Por lo tanto, pensemos que lo que pudo pasar entre los 16 y los 26. Es decir, hubo una frondosidad de enamoramiento. Sí, tuve, bueno, no he sido de enamorarme muy seguido, pero sí de enamorarme muy profundamente. Y el primer amor que tuve, el primer novio, que duró muy poco, fue la primera desilusión de amistad y de amor que tuve. Ajá. Porque muy poquito tiempo después de ponerme de novia con este muchacho, le presenté una muy querida amiga mía y se fue con ella. Entonces tuve como 2 años que no salía a bailar, me la pasé leyendo, no quería salir de casa, no recibía, no hacíamos fiestas, yo no participaba en las fiestas. Entonces me quedé como ahí, como estática durante 2 años, hasta que un día vaya a saber por qué desperté, ¿no? Y después ustedes pasaron ahí, un muchacho al que yo quise mucho, nunca tuvimos un noviazgo, una aventura ni nada, pero yo creo que nos quisimos mucho los dos, pero como dice André Murúa en Climas, en distintos momentos.
que es René Papi. Que nos sacaron una foto ahí con mi hermana Eugenia. Qué lindo. Que estaba él, René Papi, que era todo un personaje de allá de Unquillo, ¿no? Y muy querido por todos nosotros, por mis hermanos, por mis padres. Era el único amigo que llegaba a las 2 de la mañana y papá se levantaba y le hacía un asado en la estufa del living. ¿Con Rodrigo de Asturias? ¿Y quién le habló de Rodrigo Asturias? Sí. Bueno, mire, le voy a contar de Rodrigo Asturias. Fue una cosa muy, muy increíble, ¿no? Yo era admiradora de su padre, ¿no es cierto? Y había leído los libros y todo. Y un buen día llegó un amigo de papá y nos dice, mira, vengo acá con este muchacho que es Rodrigo Asturias. Yo digo, pero qué casualidad. Hay un escritor, tenía acento de ser de otro lado, de otra parte de América, digo. Le digo, qué raro, dice mi papá. Nos vimos esa sola noche, pero nos escribimos durante varios años. Estuvimos escribiéndonos. Capaz que tenga alguna carta por ahí. La voy a buscar algún día para mis memorias. Claro, le acabo de hacer recordar. Me acaba de hacer recordar, sí. Empezó a escribir muy joven y su primera novela fue en el año 95, ¿eh? 95 la sacamos, pero le empecé a escribir en 1957. ¿Por qué? Le empecé a escribir porque yo hacía rato que venía buscando novelas históricas. A mí me gustaba mucho la historia. Papá tenía, desde que éramos chicos, una muy buena biblioteca de historia. Tanto de historia desde, digamos, la prehistoria hasta historia argentina. Y él siempre nos iba poniendo libros en la mano. En un momento dado me dijo, es hora que dejes la historia universal y te metas en la historia argentina. Y me empezó a poner libros de historia argentina en la mano. Cuando terminé con eso, me dijo, bueno, ahora estudia la historia de Córdoba. Cuando empecé a estudiar la historia de Córdoba, vi que había una serie de cosas tan hermosas épicamente, y empecé a estudiar más lo que había sido la Universidad del Montserrat, todas las cosas que tuvimos, y empecé a buscar novelas y no había. Entonces vino mi hermano Eduardo y me trajo una caja con libros y me dice, ¿a vos te gusta la novela histórica? Deberías escribir novela histórica. Mira estos libros, léelos, porque este es un maestro. Eran las novelas históricas de Gálvez, de Manuel Gálvez, que son varios tomos, además de 3 que son de la Guerra del Paraguay, y me regaló eso. Entonces, cuando yo empecé a escribir eso, me fascinó. Lo que no me gustaba es que Gálvez, como muchos novelistas históricos, hombres, no era romántico. Y yo había visto Lo que el viento se llevó y el romanticismo tenía que estar presente. Entonces dijo, bueno, voy a escribir mi propia historia. Justamente Lo que el viento se llevó fue un desencadenante, ¿no? Porque dije, quiero hacer una novela histórica con esto, que sea una cosa tan atractiva como esto, ¿no? Historia, amor, literatura. Literatura y otras cosas en el medio, como lealtades, o sea, digamos, los buenos sentimientos, en el mejor sentido de la palabra. Ahora, la literatura daba la impresión, o parecía que daba la impresión que estaba reservada siempre para los hombres, ¿no? Y de repente aparece dicho en buen término, escribiendo que rompe con ese atavismo. Que rompe con ese atavismo. Yo creo que las mujeres han escrito siempre. Yo no sé si usted conoce, que debe tener una linda nota con eso, a una editorial cordobesa que se llama Buena Vista. Buena Vista trabaja una mujer joven, Daniela, que está rescatando novelistas que hace más de 100 años que no se editan sus libros, novelistas argentinas. Algunas, yo he leído muchísima historia de la literatura argentina, algunas yo no la conocía. Y resulta que ya tienen 12 tomos. Todo en el siglo XIX y uno que abarca fin del XIX y principio del XX. Quiere decir que sí existía, pero que no se le daba demasiada importancia. ¿No es cierto? Sí. Y después sí, existían escritoras, pero dedicadas a la novela histórica muy pocas. ¿Qué es lo que más la sensibiliza de la vida? ¿O en la vida? La familia, los hermanos, los sobrinos, los hijos, bueno, los hijos indudablemente en primer lugar. Todo lo que se relacione con los afectos, con los afectos humanos. ¿Y en lo diario cómo se nutre de la cotidianeidad? ¿O con qué?
Bueno. De ese día a día. El día a día. Ese permanente día a día. Mi día es decir, es bueno decir, abrir una ventana, mirar el paisaje, quedarse mirando el paisaje para empezar a elaborar. Eso es una de las cosas. Yo me levanto y lo primero que hago es abrir la ventana en mi dormitorio y tengo una hiedra que cae por la pared y aparte unas achiras rojas. Entonces lo primero que hago, todavía sin siquiera haberme peinado, es mirar las achiras, escuchar los pájaros y mirar la hiedra. ¿Se siente el olor del perfume a través del vidrio? No, abro la ventana toda, por más que a 3 grados bajo cero. Digo, pero en la imaginación. No, en la imaginación sí. Yo tengo mucha imaginación. Por eso le preguntaba. Sí, tengo mucha imaginación. Y al parecer, según mis lectoras, consigo transmitirlo en los libros. Porque me dicen, cuando hablabas del café sentí el olor, cuando hablaste del sótano me pareció oler ese sótano, cuando hablaste de esto, se ve que de alguna manera consigo transmitirlo. Yo lo he escuchado decir una amiga común, a Rebeca Bortoreto. Sí, exactamente, como que no, un amor de persona, Rebeca. Decía la inspiración, ¿a qué hora, cuándo? Y la inspiración me llega cuando se le da la gana, pero está casi todo el tiempo. Porque yo creo, como Machado, que la verdad también se inventa. Machado decía que se miente menos por falta de imaginación, que la verdad también se inventa. Bueno, yo creo que vivo toda la vida mía constantemente, mi cabeza está bullendo, inventando cosas, tratando de salir de situaciones en las que me he puesto y no quiero mentir del todo, pero no puedo decir la verdad del todo. Entonces tengo que ahí maniobrar.